disculpa por el ruido. Gracias por acompañarme en este viernes 7 de marzo de 2025 para la sesión número 4 del módulo 2, Textos y Visiones del Mundo. Muchas gracias por ayudarme a cerrar esta semana por la disposición que han tenido, de hecho, hasta la fecha para las actividades integradoras y para aceptar las retroalimentaciones, que siempre son bastante importantes en ese sentido, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta sobre la retroalimentación, buenas tardes, Laura, gracias por estar aquí esta tarde. Si tienen alguna duda sobre la retroalimentación, no tienes más que escribirme y me puedes expresar tu duda específica y con gusto te contesto en particular. Hay algunas que son un poquito más genéricas que otras, es decir, si yo pongo revisa tu ortografía, ese es el ejemplo perfecto de una que es un poquito más general, porque yo no puedo decirte específicamente en qué fallaste, porque me tardaría muchísimo, y no solo eso no es problema, sino el problema real es que no puedes ver tú dónde fallaste. Por eso es que yo practico las cosas con ustedes, y esa es la razón por la cual pues, me parece un poco más complejo en ese sentido. Estuve revisando algunas cosas y quedamos la semana anterior, el miércoles pasado, en que el día de hoy vamos a abrir con un material indispensable, que a mí me parece indispensable y muy importante para la consecución de sus objetivos de aprendizaje, que serían obtener una calificación interesante en las actividades 3 y 4. Déjenme nada más compartir una cosa para presentarles esto y después ya me voy con el video que quedé de mostrarles el otro día. Así que permítanme, ya va. Listo. Estas son las actividades de la semana número 2 de la sesión 4, que es esta. Los objetivos de la sesión número 4 y conocimientos previos, que es lo que vamos a ver a continuación, aunque en realidad lo del video no es tanto eso. Los temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 3 y 4, el plagio, las actividades de reforzamiento, dudas generales, temas de la sesión y despedida. Voy a empezar, me voy a saltar un poquito esto, voy a empezar con esto, más bien, voy a saltar un par de diapositivas, pero me gustaría empezar con eso, más allá de que yo siempre, en las 3 anteriores, y lo voy a seguir haciendo hasta la semana número 8, siempre menciono las reglas de comunicación virtual. Hay una en particular que me interesa, que no está dicha como tal en esos 8 puntos que están viendo en la pantalla. Hay una que me interesa mucho. Ustedes recuerden, la idea de las sesiones integradas, de las sesiones de aprendizaje, de estas sesiones, en las 8 que llevemos, no es que ustedes puedan aparecerse en las reuniones sin ninguna consecuencia, es decir, no va a tener una consecuencia negativa, pero no tendría una positiva. Si Laura, por decir un ejemplo, nada más es un ejemplo, Laura, si Laura participa activamente y responde porque no puede activar su micrófono y no puede activar la cámara, no tengo problemas con eso, tendrá el puntaje completo. Pero si Yuleisi, por el contrario, solo entra a las llamadas, pero no participa, por alguna razón, la razón que sea, pero no me la dice, yo no sé qué es lo que está pasando con Yuleisi, es un ejemplo, por supuesto. Necesita decirme si hay algo que le impide escribir, porque si no me dice nada y solo se sale y entra y sale y entra y espera su participación completa, eso no va a ser posible porque no va a poder participar. Recuerden que es indispensable en las sesiones integradoras participar activamente, escribir, sugerir, hablar, lo que ustedes quieran, en cualquiera de las presentaciones, pero lo más importante son estos aspectos. Si ustedes no los cumplen, no pueden obtener el puntaje. Entonces no van a ser perjudicados porque no les voy a quitar puntos, pero no les voy a otorgar puntos. Quiero que eso quede muy clarito y que eso sea una de las partes básicas de una regla más de comunicación virtual. No hay forma de que obtengas puntos extra si te sales de la sesión. Entiendo que a veces hay fallas de internet, por supuesto, pero si no participas, vamos a suponer que entras media hora porque solo puedes entrar media hora, eso no tengo problema, no, o sea, por mí no hay problema con eso. Lo que tengo inconvenientes es que no me avises y no me escribas un correo sobre solo puedo entrar media hora y voy a participar activamente. Aquí no hay problema con eso. Soy bastante flexible, creo,
Espero que en 2 semanas se hayan podido dar cuenta de que soy flexible, pero el problema es que ustedes tienen que participar y hacer lo mínimo. Lo mínimo es entrar, participar, contestar las preguntas que yo les hago y a partir de eso retomar el rumbo por ustedes mismos, ¿no? Que creo que esa es la parte importante. Entonces, bueno, quería mencionar eso por algunas situaciones que se han dado en la semana pasada y esta, sobre personas que han entrado a las sesiones y en generaciones anteriores sobre todo, pero me había olvidado de mencionarlo la semana pasada. No hay forma de que yo les coloque los puntos si ustedes no participan. No hay forma, porque es contrario en realidad a mi persona. Si yo quiero puntos extras, tengo que obtenerlos ganándomelos, y si no lo hago, no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Deme un segundo. Muchas gracias por la explicación, Yuleisi. En realidad no lo digo por ninguna de las dos presentes y en general por los que han pasado, pero sí me han pedido puntos cuando no han participado. Y en general, cuando eso sucede, lo que hago es volver a revisar el video de la sesión para ver quién participó y si esa persona realmente participó, ¿no? Entonces, me parece importante que pudiéramos revisarlo y que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Por otro lado, creo que es indispensable que comencemos con este material, que es el que nos va a dar como digamos un poco de guía para saber. Recuerden que la semana pasada, el miércoles pasado, les mostré cuál es un material para la actividad integradora 1 y después les mostré el material para la actividad integradora 2, pero el material de la integradora 1, que es este, no lo puse, no me dio tiempo, lo voy a hacer ahora. Este es muy útil para la actividad integradora 3, que es lo que quise decir, que son las diapositivas que expliqué una por una la clase anterior. Entonces, para la número 2, creo que ya queda un poco más claro, pero después me gustaría que viéramos otro video que tiene que ver con comprensión lectora, que es un tema que está pendiente. Ustedes pueden tomar notas, no hay ningún problema, pero me gustaría explicar esto y que ustedes me dijeran cómo les va a ayudar la información de este video. ¿Cómo les va a ayudar la información de este video para sus actividades integradoras? Explícitamente les ayuda muchísimo en la 3, pero también puede ayudarles en la 4. Entonces, repito la información. Les puede ayudar mucho de manera directa para la actividad 3 y de manera indirecta para la actividad 4. Entonces, tengan cuidado ahí con eso, por favor, porque de lo contrario no van a entender. Es el sentido de la vida, y de hecho en la actividad 3 le preguntan cuál es el sentido de la vida de Víctor Frankenstein. Entonces, por eso es la cuestión, ¿vale? ¿Dudas sobre lo que van a hacer? Yo tengo una duda. Claro, Laura, dime. Por ejemplo, lo que es en la actividad 3, ¿Sí? ya ve que nos ponen que es por ejemplo, son las diapositivas, ¿no? Y primero es la portada. Ajá. Y ya luego dice que, o sea, por ejemplo, en otra diapositiva tenemos que poner imágenes de lo que nos transmitió la lectura, ¿no? Sí. Pero ahí mismo en esa el texto de las 50 palabras. Ajá. O puras imágenes. No te entiendo. Ajá, o sea, en esa misma diapositiva tiene que ir el texto y las imágenes. Sí, claro, tiene que ir texto e imágenes. Sí, sí, por supuesto. Sí. Texto e imagen. Que sepa, pero bueno, voy a ver. Sí, porque a algunos se les está olvidando que tienen que poner las dos cosas y entonces está incompleta su actividad integradora. Mucho ojo, por favor. Nada más, no lo olvides, Laura. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Sí, que gracias, es que esa era mi duda. Sí, no te preocupes. Ahora sí voy a poner el texto, les va a ayudar y quiero que me contesten la pregunta. ¿Cómo me va a ayudar este video?
en mi actividad integradora 3 y en mi actividad integradora 4, porque en la 4 también, en la 3, repito, es mucho más directo, pero en la 4 no, pero en la 4 también ayuda, ¿va? Ahora sí, adelante, porque esto quedó pendiente y quiero retomarlo. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar.
Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo, las escucho mejor, perdón. ¿Qué tiene que ver este video con mi actividad 3 de La Debutante y Frankenstein? ¿Y qué tiene que ver con mi actividad 4? Con la 3 es mucho más fácil, pero con la 4 no tanto. Quiero que participen, por favor, en ambas. Con la 3 tiene que ver en que en una de las diapositivas nos pregunta sobre el sentido de la vida de Frankenstein y La Debutante. Bien. Sí. ¿Y cómo te ayuda eso? Perdón, Laura, pues, dime. Sí. Es que la verdad estoy haciendo la 3 y todavía no he visto la 4. Pero no te preocupes. 3, pues, obviamente tiene mucho que ver porque pues a lo largo del video que vimos se muestran como se tienen diferentes creencias. Ajá. De muchas filosóficas, de todas. Entonces, claramente que cuando leemos esto, pues tenemos que saber también lo que creían, lo que pensaban los autores, porque pues es una forma de que nosotros podamos conectar más como con lo que ellos pensaban o creían. Perfecto. A ver, muchas de sus respuestas en la actividad integradora número 3 han sido que Víctor Frankenstein quiere crear vida propia y que para él el sentido de la vida es crear vida propia. Díganme, por favor, ¿creen que esa respuesta tiene que ver con el video que acabamos de ver? Yo pienso que sí, porque es algo que mantiene al doctor Víctor Frankenstein. Sí, pues ese es el sentido de la vida de él, de crear vida y de todo eso. Pero ¿cómo justificas el video? Porque no hay nada de creación de la vida en el video. Está bien una parte, pero a mí me parece que es incompleto, porque no te dice lo que está en el video, no lo asocian a que la creación de vida de Víctor Frankenstein. ¿Para qué quiere crear vida? Nada más porque sí. Y entonces justo el video nos habla de algo más, de algo que está después de la vida, pero eso no me lo explican. Esa es una de las razones por las cuales a veces les descuento puntos. Tu respuesta no es acorde con los materiales, es decir, necesitas ver el video que se llama El sentido de la vida para que puedas ubicar qué es lo que dice el video sobre la vida después de la vida después de la vida o la vida después de la muerte, que tiene que ver incluso con aspectos religiosos. Entonces, pues nada más es para que estén atentos con eso, es muy importante que estén atentos con eso. Sí, Laura. ¿Comentar? Sí. Pues podríamos decir que se puede decir que él también creía en otra vida, porque si no estoy mal, quien hizo Frankenstein, bueno, está creado de como esqueletos o algo así. Claro. Y entonces, o sea, quiso dar como que tenga como otra vida, que eso tuviera otro, pues sí, o sea, darle vida a algo que ya no se podía. Muy bien, pero necesitamos explicarlo, Laura. Lo que me acabas de decir está excelente, pero necesito que me lo expliquen. Si no me lo pueden explicar, va a ser muy complicado que yo los comprenda, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Creo que nada más tienen que extender un poquito su respuesta. Yo sé que son 50 palabras y que a veces no da tiempo, pero les pido nada más que se esfuercen por asociarlo con los materiales, sobre todo, por ejemplo, la última pregunta que frecuentemente tienen mal porque solo leen la primera parte, los mundos de ficción. Tienes que decirme, no solo de los mundos de ficción, sino me tienes que decir en particular cómo el mundo de ficción afecta a la realidad y no viceversa. Siempre se dice que la realidad es la que afecta o impacta o influye en la ficción. Aquí es al revés. ¿Cómo le haces para determinar esto? Y es lo que quiero que me expliques, que no siempre pasa. ¿Ok? Dudas, por favor. Recuerden que los temas de la semana son la comprensión lectora. Hoy vamos a trabajar sobre eso, los mundos de ficción y la literatura en lenguas originarias que ya vimos. Vamos a, bueno, lo que tienes que saber o lo que tienes que recordar es cosas sobre Frankenstein, la debutante, lo básico, 68 voces que no vi que nadie lo usara, a lo mejor no vieron el video, no vi que alguien lo usara para su material, entonces quiere decir que no lo vieron. Exacto, yo lo hice, pero me tienes que decir que, como explica el video muy bien, es diferente para cada cultura, claro. Ahora, para Frankenstein es tener vida, dar vida. Ok, ¿por qué? Porque recuerda que en el video lo que se afirmaba es que hay vida para explicar la vida después de la muerte. Eso es lo que le interesaba al video. La vida, el sentido de la vida es algo que está cuando ya no hay vida. Entonces, si tú me dices nada más que el sentido de la vida es dar vida, me tienes que decir por qué. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué crees que piensa eso Víctor Frankenstein? Les decía que sí. Laura. Tengo otra duda, disculpe. Sí, no hay problema. Por ejemplo, cuando habla del contexto de la autora, o sea, se refiere como, o sea, no cuando nació ni nada de eso, o sea, como su vida en sí que fue. No, se refiere a las preguntas específicas que te hacen en la actividad. ¿Qué son? Ahora las veo, déjame revisarlas. Son ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea y alemana en la primera mitad del siglo XIX? ¿Y por qué escribió la autora esta obra? ¿Ok? Eso es lo que me tienen que contestar en la diapositiva 3, por favor. No se olviden de eso. Pero no necesariamente de la vida, porque si me hablan de la vida, realmente no va a ser tan importante, porque no me están preguntando eso, me están preguntando el contexto de la obra, no biografía de la autora. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, acuérdense que vamos a trabajar hoy un poquito de comprensión lectora, más bien con eso. Y bueno, esto me voy a regresar al final. Estas son habilidades que tienen que revisar. Esa es una actividad que les propongo, pero antes de la actividad que les propongo, me gustaría preguntarles, ¿hay alguna duda sobre la actividad 3 y 4? Laura, ¿puedes darte una idea? Porque estuviste el miércoles, estuviste en clase y expliqué la actividad 4. Entonces, a lo mejor la puedes revisar rápidamente ahorita y decirme si tienes alguna duda o alguna pregunta en particular. Porque ya no va a haber otra reunión para que yo te pueda atender en ese sentido. No te preocupes, si en algún momento llegas a verla y se surge alguna duda, me avisas. Lo que sí no deben olvidar que hasta en la actividad integradora 4 no es obligatorio porque no los puedo obligar a eso, pero sí tienen que colocar sus fuentes de referencia. He estado poniendo muchos comentarios de no puedo saber que usaste ese material porque no hay evidencia de que lo usaste. ¿Cuál es la evidencia de que usaste un material? Paráfrasis, cita textual. Esas son las dos opciones que tengo para decirme que leíste un material. Si no, pudiste haber leído un resumen, pudiste haber ido a las páginas que ya tienen precargadas las actividades, pudiste usar inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero justo la cita textual es lo que me gustaría que tú revisaras, ¿no? Que le pongas un pequeño esfuerzo a este sentido, en ese sentido. Espérenme. Ahí está.
Bueno, ahora sí vamos a una actividad extra que tiene que ver mucho con esto, con el texto. Les voy a poner un video. Aquí está, les voy a poner dos perspectivas de una cosa. El tema es comprensión lectora. Estrictamente hablando, ese tema debió haberse visto la semana pasada, lo cual en general sí sucedió. Lo que me interesa mucho más es que ustedes se identifiquen con esas habilidades. Ustedes tienen que lograr esas habilidades que están viendo en la pantalla para desarrollar una comprensión lectora correcta o lo más cercano a la corrección y que puedan leer y comprender casi cualquier texto. Identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Es importante que yo las voy a leer en voz alta ahorita, pero es importante porque de todos los textos deberían aplicar esto. Prepa en línea CEP desarrolla o intenta que ustedes desarrollen esas habilidades como a través de las actividades integradoras. Es mi responsabilidad como asesor virtual guiarlos en la consecución o desarrollo o conocimiento incluso de estas habilidades. Hoy vamos a ver a través de un video otra perspectiva. Es decir, cuando digo habilidades me refiero a identificar, reconocer información, elementos, conceptos. Eso es muy fácil cuando te preguntan ¿cómo se llaman los personajes? Esa es la habilidad de identificar. Después, la habilidad de inferir, que es un poco más compleja, es derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto. Les acabo de preguntar, este texto sirve para la actividad integradora 3, pero no necesariamente para la 4. ¿Cuál es para la 4? Porque no te dicen cuál sería la utilidad para la actividad 4. Lo que me respondan lo estarán infiriendo porque no lo dice textualmente o literalmente, sino que yo tengo que llegar a esa conclusión. Por lo tanto, es inferencia. Yo voy a inferir algo. La 3 es sintetizar, poder resumir, también lo tienen que hacer en sus actividades, poder resumir la idea centrada en un texto o fragmento de para elaborar una reformulación, es decir, sintetizarlo, es explicarlo con tus palabras, pero también extraerlo y analizarlo y opinar sobre él. Y luego relacionar conexiones entre dos o más partes de un texto, interpretar, determinar la función o finalidad de un determinado elemento textual para atribuirle un sentido de lectura y evaluar, formar un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto. Todas esas habilidades ustedes las ponen en práctica. Las más sencillas son las primeras 3, las otras 3 son mucho más complejas y se tienen que practicar para desarrollarse y conseguir un dominio de las mismas. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de la lectura, a través de las actividades, en cualquier materia, no solo en literatura, pero esa es la forma en que ustedes van a poder ayudarse para revisar todos estos materiales. Y no hay otra forma, porque esa es la forma más importante. Las habilidades son muy importantes. Lo que me atrae mucho de este video es los consejos que les da, sobre todo a papás, si ustedes son mamás, cómo ayudar con los hijos a esta enseñanza de la lectura y también para que ustedes mismos mejoren. Habla un poco de la tradición de siempre nos dicen esto y esto y esto y esto no le gusta, pero quiero que vean los contrastes. Estas son las habilidades que deben desarrollar. ¿Y cuál es el contraste con esta? Lo que quiero es que al final me expliquen cómo podrían ustedes aplicar estas habilidades, cómo podrían aplicar lo que les acabo de mostrar, es decir, esto, y cómo podrían aplicar esto para sus trabajos. Pero yo no me quedo en las actividades de ahora, yo me voy un poquito más allá, o sea, las actividades integradoras 4, las 5 de los foros, etcétera, ¿no? Yo me voy más allá y esa es la parte que a mí me interesa. Lectura de comprensión y habilidades lectoras, esas son las dos. Vamos a ver el video y después conversamos, por favor. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el chat? Decir cómo me sirve a mí, en mi escuela, en mi actividad académica de todos los días, de Prepa en línea CEP, cómo me serviría en el futuro, en el presente y cómo me pudo haber servido en el pasado esta información, ¿va? ¿Dudas sobre lo que pregunté, lo que tienen que hacer con el video? Su silencio me indicará entonces que no hay dudas, eso espero. Listo. La comprensión lectora. Ay, perdón.
La comprensión lectora es... No sé qué pasa. Permítanme. Lo voy a dejar así a ver si... La comprensión lectora es la capacidad... La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que estamos leyendo. Tampoco es que haga falta ser Einstein para deducir qué es la comprensión lectora. Lo que ya me cuesta de entender es cómo profesionales son capaces de decir algo como esto. La comprensión lectora baja 7 puntos debido a la pandemia. Vaya, leyendo estas cosas yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, ha tenido que estar 3 meses en el hospital tumbado en una cama? Cuando se intenta poner de pie, ¿se le ha olvidado caminar? Cuando vamos a casa de un familiar, al cual hace medio año que no visitamos, resulta que se nos olvida dónde está ¿Ah, sí? ¿La cocina? Se nos olvida. Que no se engañen. Si nuestros chicos y chicas, si nuestros pequeños no comprenden lo que leen, es que no les han enseñado a hacerlo. Porque en mi caso concreto, la comprensión lectora fue algo que tuve que aprender yo por mi cuenta. En mi colegio nadie me enseñó a hacerlo. Fijaros qué cosa más absurda. En los colegios tenemos una asignatura que se llama educación física. ¿Qué se enseña? ¿Te enseñan cómo respirar correctamente? ¿Te enseñan cómo hacer ejercicio para que no te hagas daño? ¿Te enseñan a caminar de una forma correcta? Estas cosas que acabo de decir son cosas de educación física, de educación del físico. Y en educación física, pues se hacen otras cosas, como medir tus capacidades para correr 100 metros o ¿qué tal se te da jugar a un deporte? Se miden tus capacidades físicas, pero no hay una educación de tu cuerpo, de tu físico, para que lo uses bien. Igual que durante años, en la clase de literatura o de lengua española, nunca me enseñaron a leer correctamente una poesía. Ahora, eso sí, te tienes que aprender todos los tipos de rimas que existen. Algo que a lo mejor no te va a servir en la vida. Pero hablar correctamente, que te va a servir toda la vida, eso no te lo pueden enseñar. No te pueden enseñar a leer correctamente. No te pueden enseñar a comprender lo que estás leyendo. No, es más importante que sepas lo que es un pareado y si tiene una rima consonante o asonante. Disonante. ¿Consonante y asonante? ¿Sí? Por eso cuando leo un artículo en el cual un instituto de no sé qué ha hecho un estudio sobre la comprensión lectora, yo me parto de la risa. Gente que está cobrando una pasta para decirte que no, ha sido por la pandemia o no, ha sido por el cierre de colegios, que los niños no comprenden lo que leen, que ha habido un retroceso. Si en el colegio nos enseñaran bien cómo comprender lo que estamos leyendo, no se nos olvidaría. Y si encima te enseñan cómo comprender lo que lees y a la vez te inculcan esa práctica de la lectura de comprensión, no se te olvida. Claro, si a todo esto le unimos que a los niños pequeños empezamos a darles los teléfonos móviles desde chiquititos, sí, serán unos auténticos máquinas jugando a videojuegos, pero no tendrán ni idea de cómo interaccionar con otras personas a nivel oral y a nivel escrito. Por eso hoy quiero daros unos cuantos trucos, unos cuantos conceptos para que, si sois papás o si sois profesores, podáis inculcar unos buenos hábitos de lectura y de práctica a los más jóvenes. Punto número 1. El hábito, en este caso, sí hace al monje. Imagina que vas caminando por la calle y tienes que entrar a un supermercado a hacer la compra. Entras a un supermercado que no conoces y te puedes pasar 1 hora buscando todo lo que tienes que comprar. Pero ¿qué pasa si vas a un supermercado donde ya has ido 20, 30 veces? Ya sabes dónde está todo. En lugar de 1 hora, estarás 20 minutos. Cuanto más hagas una cosa, más práctica tendrás y más habilidades tendrás para llevar a cabo esa función. Así que cuanto más leamos en voz alta, mejor comprensión lectora tendremos. Yo cuando veo a papás y a mamás que dan para leer a sus hijos un libro y los dejan en un rincón ahí, venga, lee durante 1 hora. Pero en voz baja, no me molestes. Los niños tienen que... Un segundo, por favor. Sí. ¿Me tengo que salir? Pues no es humo como tal, es vapor, como los de las fiestas de 15 años. Ah. Si no le molesta... No, déjame ver, creo que me puede ir a... ¿Ahorita lo vas a llenar? ¿Ahorita lo vas a cerrar y dejar bien? Voy a... ¿Y a poco se mantiene? No, pero quiero ver cómo... ¿Hacer una prueba? Ajá. Ah, perdón, profesor. No hay problema. Pero aquí estos señores...
La comprensión lectora, unos auténticos... Una disculpa, voy a adelantarle. La comprensión lectora, un supermercado a hacer la compra. Entras en lugar de 1 hora, estarás 20 minutos. Cuanto más hagas una cosa, más práctica tendrás. Baja, no me molestes. Los niños tienen que acostumbrarse a leer en voz alta. Aquí me quedé. Mejor con... La comprensión de habilidades tendrás para llevar a cabo esa función. Así que cuanto más leamos en voz alta, mejor comprensión lectora tendremos. Yo cuando veo a papás y a mamás que dan para leer a sus hijos un libro y los dejan en un rincón ahí, venga, lee durante 1 hora. Pero en voz baja, no me molestes. Los niños tienen que acostumbrarse a leer en voz alta. Porque leer en voz alta, aparte de que mejora la comprensión lectora, mejora ese miedo que pueden tener en un futuro a hablar en público o a leer en público. Lo que va a hacer es eliminar ese miedo. Va a hacer que sean mucho más extrovertidos y les va a enseñar a relacionarse mucho mejor con la gente. Práctica de lectura en voz alta, no solamente para los locutores y actores de doblaje, para todo el mundo y más a los más pequeños. Otro buen truco para mejorar la comprensión lectora es afrontar la lectura de un párrafo, por ejemplo, sabiendo que tienes que resumirlo. Tu enfoque en la lectura va a ser diferente. No vas a leer por leer, vas a estar más concentrado y vas a saber lo que estás leyendo. Vas a entenderlo. Y a la vez que vas estructurando eso que estás leyendo, vas conformando una imagen mental. Esa imagen mental es la que luego nos va a dar esas pistas para reconstruir eso que hemos leído. Otro buen consejo es que cuando hagamos lectura en voz alta, busquemos la pausa más rápida que podamos encontrar. Si nada más empezar a leer una frase, buscamos una pausa lo antes posible, tendremos 1 segundo de tiempo para ver lo que viene después, para entender aquello que estamos leyendo. Porque esta manía de leer rápido, todo a toda velocidad, hace que sí, lo digamos en voz alta, la gente lo escuche, pero nosotros no entendemos nada. Usar las pausas de forma inteligente y de forma narrativa va a hacer que entendamos y que quien nos escucha también nos entienda mejor. Enseñad a los más jóvenes que tienen que parar. Cuando vean un punto, tienen que parar. Cuando el sentido narrativo de una frase le pida a una persona detenerse, hay que parar. Otro buen truco es leer poco a poco. No hay prisa, no hay necesidad de correr a la hora de leer. Aparte de incorporar pausas a una lectura, hay que incorporar un ritmo pausado. Un ritmo pausado no es solamente hacer pausas, es ir más lento, poco a poco, porque nuestro cerebro es capaz de almacenar un montón de información a corto y a medio plazo. Pero no se lo compliquemos. Y sobre todo si estamos iniciando un hábito de lectura, de comprensión, no queramos hacerlo todo rápido y mucho menos sin hacer una pausa. Y para acabar quiero haceros una pequeña reflexión. Todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos estamos volviendo idiotas. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Los teléfonos móviles. Y más concretamente, por las redes sociales. No me voy a meter ahora en el debate de si son buenas o son malas. Me meto en que no sabemos usarlas. En que nos hemos acostumbrado a leer textos muy cortos. A que cada vez que tenemos que escribir nos estamos acostumbrando a usar frases cortas. Frases muy sencillas. Y cuanto más sencillo es el lenguaje, más fácil es de entender. Pero si nos acostumbramos a leer frases más complejas, nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión lectora aumenta. Y en las redes sociales estamos muy acostumbrados a frases sencillas, cortas, de fácil entendimiento y que son para tontos. Y los nuevos formatos de consumo rápido en las redes sociales también nos hacen que todo el contenido que tenemos que asumir lo queramos de forma rápida. Entonces nos da pereza leer un párrafo de un libro. Preferimos leer un titular. Y si nos lo dan en una imagen, nos basta con la imagen. Cuanto más entrenemos a nuestro cerebro en la complejidad de un lenguaje, mejor vamos a responder ante la lectura. Mejor vamos a comprender las cosas. Tendremos una capacidad intelectual multiplicada. Ya los más jóvenes los estamos acostumbrando a eso, a lo fácil. Quítale la tablet y dale un libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Listo. Las escuchó
Perdón por la interrupción, pero tuve que cambiar de lugar de donde estaba. ¿Cómo puedo aplicar esto y esto a mi práctica cotidiana? Dice, lo de identificar me sirve para identificar, por decir, ideas principales y secundarias de un texto, los personajes e intuir lo que vivió el autor, y me seguirá ayudando a realizar próximas actividades porque me ayudará a identificar esto de manera más rápida y precisa. Me pudo ayudar anteriormente en antiguas actividades ya que el fin era el mismo. Muy bien, yo le hice esa reflexión que haces. Por favor, Laura, si eres tan amable. No, Laura, puedes opinar. Bueno, por lo que vi en el video, yo, pues que la verdad antes de estar en prepa niña, pues no tenía tanto el hábito de la lectura, sinceramente. No hay problema. Pero, como menciona en el video, muchas veces cuando tenemos clase de educación física, pues simplemente nos ponen ejercicios, ¿verdad? Pero no nos dicen, no nos educan acerca de ello. Y anteriormente que estuve en la escuela, pues llega a ser lo mismo, no te educan en cómo tienes que leer. Y algo que me gustó, que resaltó mucho el video, es que una técnica es leer en voz alta. Y es cuando yo me di cuenta, porque antes escuchaba como música y leía, pero me di cuenta que cuando leo en voz alta es cuando luego logro entender más las cosas. Entonces es una técnica que yo utilizo ahorita que leo. El único problema de la lectura en voz alta, Laura, no veo en general otro, es que te tardas mucho en ejecutarla, pero si tienes tiempo, si te puedes hacer el tiempo, está bien, porque para un poema no hay problema, pero para un texto como La debutante o Frankenstein te puede tomar bastante tiempo leer en voz alta, pero fuera de eso, si tú tienes el tiempo o te haces el tiempo, te felicito porque no es algo fácil, la verdad, aplicar eso. ¿Alguna otra duda o pregunta, por favor? Tengo un par de cosas nada más que ver con ustedes. Recuerden nada más los contenidos de la semana 2, que son los temas de la semana, que ya los tienen más o menos claros. No olvidar el sentido de la vida, el video que acabamos de ver. Recuerden cómo se hacen las actividades 3 y 4, súper importante. Revisen los ejercicios de la actividad integradora 3. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que me gustaría que ustedes aplicaran. Y si hay tiempo, 2 preguntas de ustedes, y tengan cuidado con, ojo, referencias finales. Coloquen las referencias finales en la actividad 4, que esa es bien importante. Revisen su ortografía a través del corrector online que les he dado. En algunos casos casi siempre les recomiendo que cuando la actividad está muy bien, sigan revisando cosas. Eso no quiere decir que haya estado mal su actividad en el sentido de la ortografía, pero que ustedes podrían seguir haciéndolo, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar y nunca llegaremos a la perfección, creo yo, y por eso es importante seguir exigiéndonos a nosotros mismos, aunque la calificación sea alta. Estoy hablando en particular de aquellas personas que tienen 3 o 4 errores, que eso es normal. Aquellas, a diferencia de aquellas que tienen 14, 15 errores, que eso es un descuento de puntos muy grande, estaríamos hablando de unos 10 puntos completos, es muchísimo. Entonces, pues nada más les doy las herramientas para que ustedes lo hagan, y pues ya depende muchísimo de ustedes si lo hacen o no. Vamos a ver un texto. Miren, les propongo un trabajo independiente que les va a tomar 5 minutos y no creo que más. Dice: elaborar una lista de fuentes de consulta con los siguientes enlaces. Vienen 2 enlaces. Yo voy a escoger solamente uno. Voy a poner el enlace en la pantalla. Ustedes van a tomar los datos y van a hacer las fuentes de referencia como si lo pusieran al final. Porque en algún caso, en la actividad 3 y la 4, si ustedes me ponen esas fuentes de referencia es incorrecto y les voy a bajar puntos porque no están siguiendo instrucciones. ¿Qué es seguir instrucciones? Colocarlo en formato APA. ¿Cuál es el formato APA? No, Ulises, yo lo hago. Yo lo hago y se los presento. Ustedes nada más tienen que observarlo y ordenarlo. Si no ponen esto, si ponen esto así como está, es incorrecto porque no es formato APA. Lo que quiero es que yo entrara al enlace, que ustedes lo vean, lo ordenen en
en su chat y que me lo manden cómo quedaría ordenado en APA, por favor. Déjenme nada más revisar esto. Un segundo. Ahí va. Este es el título. Ahí. Perdón, ahí está. Este es el título. Tienen que anotar si quieren en su cuaderno, si quieren pueden tomarle fotos con el celular. El punto es que yo necesito que lo ordenen como si fuera una fuente de referencia de APA. Ahorita que terminen, lo voy a bajar y van a ver otros datos, no solo los únicos. Así que ustedes me dicen cuando estén listas para irle bajando y que lo vayan formando, ¿va? Sí, no hay problema, yo le digo, si no, ustedes me indican, tenemos tiempo de la última actividad que vamos a hacer y ya con eso vamos a ir cerrando la sesión. Listo, Laura, avísame por favor. Ahí. Ya. Ahí está. Ok, listo. Segundos datos. No hay más datos que esos, así que después de esto me tienen que enviar sus fuentes de referencia ya formadas en APA. Vamos a revisar, vemos si hay dudas y terminamos. Ok, ahora lo hago más grande, no te preocupes. Me parece que así, ¿no?
Sí, yo le dije sí, ese no lo ponen obviamente porque no lo van a copiar así. Laura, es incorrecto Laura, pero lo vamos revisando. También el de Ulysses es incorrecto. Bueno, sí hay discusión, pues, pero bueno, vamos a revisar. A ver. Debería estar nada más y ustedes lo van a arreglar, ¿eh? Ustedes lo van a arreglar. Arréglenlo, por favor. Así debería ser el formato correcto. Avísenme, por favor. Bueno, más bien colóquenlo. Sería lo último. No alcanzo a ver muy bien si las que puso son comas o puntos y lo dejé así, no sé si esté bien. A ver, vamos a ver. Aguilar, bien. 3 historias. Sí, perfecto. En teoría algunos son puntos, algunas comas, pero en realidad eso no es importante para mí. Lo que es más importante es que ustedes se familiaricen con el formato y eso es justo lo que quería. Laura, sí, te escucho, yo le hice. Disculpe, es que lo que pasa, yo hago las referencias viendo el manual y yo siempre veo que el manual dice que es apellido y nombre completo. Entonces, ¿ya no es así? Sí es así, pero hay una posibilidad nada más. Lo único que en realidad, o sea, de apellido y nombre completo depende. Yo generalmente lo pido con el apellido, pero lo que sí no deben repetir, por ejemplo, es la fecha. Eso sí, solo es con el año es suficiente. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Ahora sí, ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta, por favor, ya para cerrar esta sesión y hacer el resumen muy pequeño que es... vimos las actividades integradoras, vimos cuestiones de lectura, vimos cuestiones de ortografía, el sentido de la vida, que es muy importante para su temática, y cómo aplicar las actividades. Entonces, Laura, por favor, corrobórame si tienes alguna pregunta o duda. Pues por el momento no, pero, o sea, pues obviamente ahorita que vaya haciendo, pues a lo mejor me surgen, pero quería saber si usted está en la plataforma los fines de semana o solo hasta el viernes. Es buena pregunta. Normalmente yo califico a veces algunas, lo que pasa es que ahí no tengo un horario, por obvias razones, porque es una cuestión de descanso, pero si tú dejas una duda o pregunta, tarde o temprano la voy a ver. Normalmente yo entro un ratito los sábados en la mañana, al mediodía más o menos, y luego entro un ratito el domingo, también en la mañana. Entonces, si quieres que lo vea, tal vez lo escribes hoy para mañana, seguro lo veo, y el domingo también puede ser una posibilidad. No es seguro que me metan, no les puedo prometer que meterlo porque es día de descanso, pero sí reviso o el sábado o el domingo o los 2 días. Entonces nada más para que estén atentos ahí.
¿Sí, Laura? Sí, ajá, sí, es que muchos tienen horarios diferentes, por eso preguntaba. Y por ejemplo, de la actividad integradora 4, pues el poema que nos dice que tenemos que hacer es puro audio, ¿no? Y tenemos que grabarnos. Sí, nada más no Por olviden audio. ponerlo disponible para mí o para cualquier persona con el enlace, Sí, sí, está muy bien. porque si no lo oigo, se les baja mucho su calificación, ¿va? Sí, yo digo que, bueno, esas serían todas mis dudas. Ya sí, pues escribo en la Claro, sí, plataforma. no hay problema, vale. Pues muchas gracias por asistir este viernes 7 de marzo del 25 a la actividad, a la sesión número 4 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Les agradezco mucho que hayan escrito, que estén presentes acá y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Buen fin de semana. Hasta luego.